Bien, vamos con otro vídeo del canal de Mejor con un ejemplo en Excel y vamos a hablar del formato condicional. La condicional, que no es como un permiso para poder salir de la prisión, aunque para muchos esto de Excel es casi como una penitencia, es como un cargo. Pero bueno, en este caso vamos a aprender a que el formato, es decir, la parte estética de la casilla, cambie de color, de fondo, del tipo de letra, cambie la manera de verse dependiendo de lo que valgan ciertos valores. Puede ser el de la misma casilla, puede ser de una casilla que esté próxima, es decir, que así como una fórmula, por ejemplo, hace que dependiendo de lo que valgan los valores, pues dé un resultado diferente, en este caso, dependiendo de los valores va a dar un formato diferente. De ahí que se llame formato condicional. Pero mejor lo explicamos con un ejemplo, como siempre. Bien. Vamos a tener aquí pues una serie, hemos hecho un torneo de verano con unos cuantos críos, con unas niñas que hemos encontrado por ahí para hacer un equipito de baloncesto, de básquet. Y hemos hecho unos partiditos así amistosos con una serie de rivales, es decir, tenemos nuestros jugadores, que están en la parte aquí, digamos, de las columnas, nuestros jugadores, y en la parte de la izquierda tenemos anotados contra quién hemos hecho estos partiditos de un torneo así, improvisado de verano. Bien, entonces, para cada partido, es decir, por ejemplo, el partido que se ha hecho contra Laris, aquí lo que tenemos es la anotación de cada jugador, ¿vale? Los puntos que ha hecho cada jugador nuestro, ¿eh? Es decir, que si, por ejemplo, pues queremos saber cuántos puntos hicimos en ese partido, solo tenemos que hacer la suma de toda esta fila de aquí, y automáticamente tenemos el total de puntos que hizo el equipo en esa jornada, ¿vale? Muy bien. Vamos a poner aquí total. Vale, y lo mismo, si queremos saber cuántos puntos lleva un jugador, pues en el total de la liga, lo que haríamos sería lo mismo, es decir, haríamos la suma, lo digo porque luego nos puede ir bien tener estos datos. La suma de todo esto, como siempre lo expandimos para aquí, ¿vale? Y también lo ponemos un formato un poco más diferente. Vale, vamos a poner que esto y esto esté en negrita, perfecto, así se ve que es diferente. Muy bien, pues el formato condicional lo que nos va a permitir es, por ejemplo, detectar en qué casillas están determinados valores, resaltar los valores, por ejemplo, por encima de un valor, por encima de 20 o por encima de 10 puntos, destacar, ¿no? Sin que nosotros tengamos que seleccionarlos uno a uno, sino que automáticamente, si el valor se modifica y supera esa cantidad, pues cambia el formato, por ejemplo, que esté en negrita o esté subrayado o cambie el fondo, etcétera, etcétera, ¿vale? O destacar los valores más grandes respecto a los pequeños proporcionalmente, añadir iconos, todo esto se puede hacer con el formato condicional, que lo tenemos en el menú inicio, aquí en estilos tenemos el formato condicional. Bien, le doy al desplegable y vemos que tenemos hay como dos secciones, digamos, diferenciadas. Por un lado, tenemos los formatos condicionales que ya vienen predeterminados, es decir, que simplemente tenemos que seleccionarlos, ¿vale? Los usaríamos como porque ya están hechos, por ejemplo, las barras de color, las escalas de color, todo esto ya lo podemos seleccionar automáticamente. Pero también podemos hacerlo manualmente, es decir, codificar, como si fuese programar nosotros, qué es lo que tienen que hacer esa casilla o ese rango de casillas, qué formato tienen que tener. Que eso sería el hacer, en este caso lo vemos en la parte de abajo, una nueva regla o administrar reglas. Una regla es una norma, un elemento que hace que cambie el formato dependiendo de aquello que nosotros queramos, ¿vale? Es decir, o lo hacemos con un prediseño para entendernos o lo diseñamos nosotros, o lo especificamos absolutamente nosotros. Para cosas muy genéricas ya nos va bien lo que ya está preestablecido,
pero para cosas más específicas es mejor nosotros hacer las reglas. Vamos a verlo de las dos formas y así tenemos ejemplos un poco de cada una de ellas. Lo primero y más importante cuando nosotros sobre todo estamos usando digamos, las que ya están predefinidas, como estas que vemos aquí, reglas para resaltar celdas, barras de datos, etc. Lo más importante es que, aunque luego se puede editar, lo interesante sería, de principio, seleccionar aquel rango de datos, o aquella casilla, o aquel rango de datos, sobre el que queremos aplicar ese formato variable, vamos a llamarle. Es decir, si para nosotros, pues por ejemplo, para hacer un gráfico seleccionaríamos todo esto incluyendo las cabeceras, cuando nosotros queremos aplicar un formato condicional, lo aplicamos solo a las celdas a las que queremos aplicar eso. Por ejemplo, en este caso he seleccionado las anotaciones de cada jugador para cada partido, pero no las cabeceras. Tampoco los totales. ¿Por qué? Pues porque si yo, por ejemplo, ahora voy a aplicar una regla que me diga, que me pinte de un color las anotaciones de 10 o más puntos, que me los pinte de otro color, no me interesa seleccionar dónde van los nombres y sobre todo dónde van los totales, porque los totales no puede ser lo mismo que los valores de un partido concreto, porque los valores de totales pues van a ser mucho más por encima de 10 y no está compensado, como pasa con los gráficos. Tienen que ser valores, elementos que sean comparables. Un total siempre va a ser mucho más grande que una casilla en concreto, porque es el total de la suma, ¿no? Con lo cual, en este caso, seleccionaríamos, pues eso, desde B5 hasta H11, es lo que seleccionaríamos. Muy bien. Entonces, ahora que ya tengo seleccionado, me voy al formato condicional y entonces, pues por ejemplo, vamos a reglas para resaltar celdas, ¿vale? Y aquí vemos que tenemos una serie de opciones. Tenemos es mayor que, es menor que el valor esté entre otros dos valores, que sea igual, un texto que contiene, una fecha, valores duplicados, son, digamos, preconfiguraciones que podemos hacer. Habíamos dicho que vamos a hacer que los que sean de 10 o más puntos los resaltemos. Pues venga, es mayor que. Vamos a darle a es mayor que, yo lo selecciono, clic. Y ahora ya me sale un cuadro de diálogo y ya me lo está aplicando a su manera. ¿Por qué? Pues porque me ha propuesto el 8. Dice aplicar formato a las celdas que son mayores que 8 porque es más o menos la media de los puntos que hacen por partido. Si queremos que sean mayores que, pues vamos a poner un 9. Porque si es mayor que 9, como no puedes hacer medio punto, si fuese igual, mayor igual, pondríamos 10. Como es mayor que, tenemos que ponerlo en 9. Qué bonita es mayor que y menor que, unas islas preciosas. Bueno, mayor que 9 en este caso, ¿vale? Y entonces nos deja elegir, pues, qué tipo de relleno. Aquí hay unos predeterminados, como relleno verde, contexto verde oscuro. También podríamos seleccionar formato personalizado, pero eso ya lo veremos cuando hagamos nosotros mismos nuestras propias reglas. Ahora, de momento, vamos a dejarlo con una de las opciones que viene por defecto para simplificar. Luego ya lo vamos complicando. Entonces le damos a aceptar y automáticamente ya nos ha cambiado el formato de los valores que sean 10 o más, ¿vale? Esto es dinámico desde el punto de vista que, por ejemplo, aquí EPI, que tenía 0 puntos, si ahora lo cambio y pongo, por ejemplo, 12, automáticamente me cambia el formato. Por lo tanto, ese cambio de formato solo afecta al rango de casillas que tengo seleccionado, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante cuando hacemos formato condicional es entender que estas reglas, ahora hemos creado una regla de forma automática, no manual, pero esta regla se aplica a una zona, es decir, se cumple, es como si fuese una ley que se cumple en un estado, ¿no?, de los Estados Unidos o lo que sea, ¿no? Es decir, esas normas solo se cumplen en el rango de casillas para el que lo hemos seleccionado. Para ver todas las reglas que tenemos, sean automáticas o diseñadas por nosotros, tenemos el administrar
reglas. En el formato condicional le damos a administrar reglas y automáticamente vemos que nos aparece esta que dice valor de celda mayor que 9. Este cuadro de diálogo del administrador de reglas principalmente se usa sobre dos entornos. En este caso está en el que yo os recomiendo usarlo siempre, que es voy a ver qué reglas tengo para la zona que he seleccionado. En este caso tenía seleccionada pues lo que es donde yo he aplicado mi norma, ¿vale? Y por eso dice mostrar reglas de formato para selección actual. Eso es lo importante. Si no, podríamos seleccionar para toda la hoja entera, ¿vale? Pero entonces tenemos que vigilar mucho porque puede haber normas parecidas en diversos, digamos, espacios de nuestro documento, y es mejor siempre centrarse en aquella zona para ver concretamente qué formatos o qué reglas, mejor dicho, se aplican a esa zona, ¿vale? En este caso tenemos eso, que aquí tenemos el de valor de celda mayor y 9 y lo podríamos editar, desde aquí le podríamos dar a editar regla o a crear una de nueva si lo que queremos es hacer nosotros esas reglas manuales como habíamos indicado, ¿vale? Entonces, en este caso hemos visto que tenemos esta regla de momento de aquí. Ahora solo tenemos una y por lo tanto no hay ningún problema. Pero podemos tener más de una regla que afecte a una o varias zonas a la vez. Entonces, ahí es muy importante el orden. El orden de las reglas es muy importante a la hora de determinar qué es lo que va a suceder. Porque imaginad que tenemos una norma, pongo un ejemplo para que lo entendáis básico, que sea que los valores mayores que 9 sean de color amarillo y los que sean mayores que 20 que sea verde. Si la norma que está más arriba es la de los valores mayores que 9 y la de mayores que 20 está más abajo, nunca se va a cumplir la de mayores de 20, porque todo valor que sea superior a 9 lo va a pintar de amarillo, aunque sea mayor que 20, porque como lo va a pintar de amarillo, no va a ir a la línea de abajo. Si quisiéramos que los de mayores de 20 sí se pintaran, tendría que estar por encima del de mayores de 9. Es decir, que el orden es importante. Si queremos modificar el orden, seleccionaríamos, aquí irían apareciendo todas las reglas, las seleccionaríamos y le daríamos al botón de subir o de bajar para determinar, esto es como cuando ordenamos, ¿no? Para determinar el orden, cómo se ordenan. Vamos a aplicar otro de tipo automático para que veamos algún ejemplo más. Vamos aquí a formato condicional y en lugar de reglas para resaltar celdas nos iremos a barras de datos. Y aquí tenemos unos cuantos, diseños predeterminados. Vamos a coger este que es azul y vamos a ver lo que sucede. Lo que está sucediendo es que dentro de cada casilla lo que hace es, ha mirado todas las casillas, ha buscado cuál es el valor máximo, que en este caso es el 16, y lo que ha hecho es, vale, como el máximo es 16, voy a dividir todas las casillas en 16 partes y voy a rellenar por el valor de la casilla. Eso hace que donde haya 16, 16 y 16 ocupe toda la casilla. Donde hay 15, ocupa 15 de las 16 posiciones. De esa manera tenemos casi toda la casilla rellenada. Es una forma, cuando hay 8, más o menos, pues esto sería la mitad. Y cuando hay 0, pues no rellena nada. Es una manera de visualmente que fácilmente podamos ver qué es lo que está, cuáles son las máximas puntuaciones y las mínimas puntuaciones comparándolos todos a la vez. Y cuando digo todos a la vez, eso es importante, porque no sería lo mismo que esta fórmula la apliquemos a todo el conjunto a que la aplicásemos jugador por jugador. ¿Por qué? Pues porque si la aplicamos jugador por jugador, lo que haría es que para Bert el máximo sería 12. Con lo cual estaríamos viendo, comparativamente siempre se dividiría entre 12. Las casillas de Bert se dividirían en 12 partes y pintarían en función de cuál ha sido el partido donde ha anotado 12 puntos, etcétera, etcétera. Si seleccionásemos a Jordan, sí que sería sobre 16. Si seleccionamos a Magic, haría 12 particiones.
¿Me entendéis? Es decir, una cosa es aplicarlo en general y la otra es aplicarlo para cada columna. Los resultados serían diferentes, pero las dos opciones están bien, es decir, depende de qué queramos mostrar, ¿vale? Dicho de otra forma, nosotros hemos puesto aquí pues sobre los valores globales, pero podríamos hacer, por ejemplo, para BERT, haríamos otro formato condicional y entonces que hiciésemos pues un conjunto de iconos, de forma que los elementos máximos pues tengan, por ejemplo, un iconito. Y este iconito sería respecto a sus propios datos, no sobre los datos de los demás jugadores, ¿vale? Así lo he hecho en este caso y por lo tanto solo se aplica a BERT, ¿eh? De forma que si yo selecciono estos datos de aquí, voy a formato condicional y le doy a administrar reglas, lo que voy a ver es que aquí se aplican 3 reglas, ¿eh? Ya estamos viendo que se aplican 3 reglas. Un conjunto de iconos, una barra de datos y un valor de celda, ¿vale? En este caso, este orden ya está bien porque este orden me va a permitir que las 3 cosas se estén ejecutando, ¿de acuerdo? Es decir, que así hemos visto 3, digamos, normas que se están aplicando sobre el caso de BERT. Algo parecido pasaría si quisiéramos hacer algo con los totales, es decir, no estaríamos seleccionando los datos, sino los totales. Y aquí, por ejemplo, podríamos hacer un formato condicional de escalas de color, que lo que hace es el valor máximo lo pinta de un color, el valor mínimo de otro y los que queden entre medias, pues los va pintando de un color dependiendo de entre los dos. Por ejemplo, vamos a elegir el que va de más verde a blanco. Blanco es el mínimo, más verde es el máximo. Yo lo selecciono y se ve perfectamente que el valor más grande es estos 79 puntos de Jordan, después los 70 de Curry y el mínimo sería esos 23 de Epi. ¿De acuerdo? Está empezando a quedar un poco como los payasos de mi color, ¿eh? Que empieza a haber demasiados colores, demasiados iconos, pero que veamos que esto pues es interesante desde el punto de vista de si lo sabemos trabajar bien. A veces menos es más, ¿eh? Pero yo os muestro algunos ejemplos para que podáis empezar a hacer cosas. Un truquito que os digo que puede ser interesante es que los iconos normalmente nos los pone aquí en la misma casilla, es decir, el icono y al lado el valor. En algunos sitios habréis visto que aparece solo el icono, ¿vale? Porque hay una opción, aquí si editamos la regla lo vamos a ver, administrar reglas, conjunto de iconos, voy a editar regla, ¿vale? Veréis que hay una opción aquí que dice mostrar icono únicamente. Si lo seleccionamos no va a aparecer el valor sino el icono, cosa que no es bueno si no vemos el valor. Yo el valor sí que quiero verlo, pero si lo que queréis es separarlo, hay un truquito que lo que hace es, normalmente, pues insertaríamos, por ejemplo, aquí una columna, ¿vale? Y lo que haríamos sería copiar el valor de la casilla de al lado, ¿vale? Copiaríamos el valor. Y entonces lo que haríamos sería lo siguiente, ¿vale? Lo que haríamos sería lo siguiente. Aquí, a este formato de aquí, formato condicional, administrar reglas, a este formato de aquí, haríamos editar regla y haríamos mostrar iconos únicamente. Daríamos aceptar y entonces ahora podríamos, bueno, como está aplicado también el fondo, deberíamos para estos datos quitar los demás fondos, ¿vale? Pero quiero que me entendáis la esencia. Claro, porque aquí no me ha quedado bien porque ya tenía el formato predefinido, ¿vale? Mira, vamos a hacerlo de una manera, vamos a deshacerlo y entonces voy a quitar todas las reglas para que lo veáis. Voy a borrar todas las reglas, ¿vale? Perfecto. Ahora que no hay reglas, ahora sí que puedo insertar aquí insertar aquí una, ¿vale? Y ahora sí que voy a hacer que esto sea igual a B5, muy bien. Lo llevo para abajo, ¿vale? De forma que si yo modifico el valor, pues también se va a modificar. Y lo que hago es aplicar una regla solo a este de aquí. Y entonces aquí lo que le hago
es el conjunto de iconos. Muy bien, y ahora sí, lo edito. Voy a administrar reglas, lo edito y le digo mostrar iconos únicamente. De esa manera lo que consigo es que se vea pues el valor al lado y no dentro del propio elemento, ¿vale? Es una opción que tenéis para trabajar solo con los iconos, ¿vale? Así que de momento hemos visto cómo utilizar los formatos predefinidos condicionales. Ahora vamos a ver otra cosa, que es cómo nosotros podemos crear una regla. Lo vamos a hacer para los totales, ¿vale? Vamos aquí, vamos a nueva regla. Y entonces aquí tenemos todas las opciones que aparecen, digamos, de forma automática. Aquí las podemos hacer de forma manual, ¿vale? Aplicar formato a todas las celdas según los valores que tengan, aplicar un formato únicamente a las que contengan un valor, etcétera, etcétera, los que sean inferior a superior, etcétera, etcétera. Bueno, eso depende de qué elementos, pues vamos a usar esto. Por ejemplo, vamos a hacer... vamos a aplicar, pues por ejemplo, para los que sean pues mayores de 55 puntos, por ejemplo. Pues venga, seleccionaríamos este y entonces lo que haríamos sería dar formato únicamente a las celdas con, decimos, valor de celda, ¿vale? Y entonces en lugar de entre podemos decir que sea mayor o igual que, y entonces le diríamos pues 55. Y ya sería una forma de nosotros haber hecho la regla de forma manual, ¿eh? Y entonces lo que tenemos que modificar o definir es el formato que vamos a usar. Y entonces le damos aquí a formato y aquí podemos modificarlo todo absolutamente. Incluso podemos hacer, por ejemplo, que sea un efecto de relleno de degradado, ¿eh? Lo podríamos hacer. Vamos a elegir un color, efectos de relleno y vamos a poner así, aceptar. Bueno, teníamos este color seleccionado, bueno, lo cambiaríamos, ¿eh? Y aceptar y ya está, ya lo tenemos, de forma que le aplicamos el degradado a los que sean mayores o iguales que 55. Le doy a aceptar y automáticamente ya me los ha seleccionado. Es decir, hemos creado una regla nosotros de forma automática, ¿vale? En otros vídeos ya os explicaré cómo podemos hacer para que, dependiendo de un valor, dependiendo de lo que haya en una casilla, me pinte, por ejemplo, toda la fila, ¿eh? Y aplicarlo también a selecciones, ¿vale? Pero esto lo vemos en otro vídeo. De momento quiero que practiquéis, que probéis un poco, a ver cómo lo hacéis con estos primeros formatos, y luego en un segundo vídeo vamos a ver cosillas ya más concretas de un nivel un poco más avanzado, pero antes quiero que habéis practicado con esto, ya sabéis, aquí siempre mejor con un ejemplo.